siento que pueda ser solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño. Toda la bendición que Él nos da, podamos llevarla a nuestro hogar. Y que de esa forma también podamos edificar la iglesia de Cristo como una iglesia fuerte, poderosa, una iglesia sin manchas y sin arruga, una iglesia que está siendo lavada por el agua de la palabra. Así que si nos encontramos muchas veces en el orden espiritual, medio sucios, qué bueno, estamos en el mejor lugar. Estamos en el lugar donde el Señor quiere lavarnos. Porque en el orden natural entiendo que nos hemos bañado. Amén. Es bueno bañarse, mis amados. Y si tenemos la posibilidad de hacerlo todos los días, mejor. Por el bien propio y el bien de los que tengamos cerca. Amén. El título del mensaje en esta noche especial que el Señor nos ha convocado, le he puesto: el reino ha llegado a casa. Y yo digo amén. A modo de inicio, dice la Escritura ahí en la versión Reina Valera 1960, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, y vamos a poner bases en el capítulo 4, en el verso 17 más específicamente, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue un mensaje que inició. ¿Sabes que tengo como mucha... Perdón. Sí, no, pero... Sí, no sé. No sé cómo se llama, pero... Mil disculpas, mis amados. Estamos ahí acomodando algunas cositas para que podamos escuchar bien y que podamos recibir. Sigo con esa, como que me rebota o algo así. Mil disculpas a los presentes y a la audiencia que nos está mirando y escuchando. Vamos a acomodar un poquito el tema de la voz, así podemos recibir. Es tan importante poder oír, de la misma forma que es importante poder lanzar el mensaje con claridad. Amén. Ahí estamos perfecto. Ahí ya lo reivindiqué. ¿Se escucha bien? ¿Ustedes reciben bien? Amén. Desde entonces, dice el libro de Mateo en el capítulo 4, verso 17, reitero, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo digo amén. Cuando el Señor nos dice que debemos arrepentirnos, estamos aprendiendo, lo estamos asimilando, estamos cambiando la manera de pensar, y a eso se refiere, que tengamos una metanoia, que haya una metamorfosis en nuestros pensamientos y por ende habrá un cambio en nuestro corazón.
No podemos recibir el reino de la misma forma que como recibimos las cosas naturales, porque es un reino sobrenatural. Es Jesucristo mismo acercándose a nosotros. Vieron que cada vez que se nos habla de los cielos, nosotros tenemos como algo lejano. Es más, muchas veces miramos al cielo y está bien ahí los cielos celestes, pero no siempre todo lo que está en los cielos es bueno, porque la Biblia dice en Efesios que en las regiones celestes también hay un mundo de tinieblas, un reino contrario, que el Señor lo reprenda. Pero más allá de los cielos está el Altísimo, está el Señor, y desde ese lugar Él quiere bendecirnos. Y por eso envió a Jesucristo a la tierra. Por eso envió al Señor para purificar. Pero primeramente Él necesitó acercarse y nosotros debemos entender ese acercamiento, recibirlo en nuestro corazón, porque Él se acerca a nosotros por medio de esa transformación de la mente, que es la transformación de nuestro corazón. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. Yo digo amén. El Señor está entre nosotros. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Pero eso es de manera continua, y valga la redundancia, eso es constante. La Biblia dice que tiene que haber una renovación continua, constante, todos los días. Tenemos que renovarnos para no estancarnos y para que en ese proceso de aumento y de crecimiento que el Señor está haciendo, nosotros podamos ser participantes. Amén. Vamos a introducirnos un poco más en el tema. El Señor nos habla del reino como algo cultural, porque hay una cultura de reino. Dice que hemos recibido una cultura de nuestros padres, esa que hemos recibido de forma biológica, si queremos mencionar una ilustración, esa que hemos recibido por medio de la idiosincrasia, de nuestra crianza, pero dice el Señor que la fe viene a suplantar a esa cultura, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la palabra es Cristo. Entonces viene por medio de la revelación de esa palabra. Lo que nosotros tenemos que rogarle al Señor es que Él nos ilumine y podamos entender la palabra revelada. Un cambio de cultura. Ese cambio de cultura va a hacer que cambie nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice que desde ese lugar mana la vida, desde el corazón. La Biblia nos enseña que tal es el pensamiento, eso es tan importante, es un principio espiritual poderoso, que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, que de esa forma va a actuar, como piensa. Más tarde, más temprano va a llevar adelante esos pensamientos que se fueron entretejiendo ahí, en medio del corazón. Están ligadas, la mente y el corazón están estrechamente ligados. Y valga esa redundancia especial que el Señor traslada para que podamos comprender. Pero miren, desde el acercamiento del Señor, hubo un pueblo que fue destinado a recibirle. Algunos le recibieron, ¿se acuerdan que hemos aprendido un montonazo con respecto a eso? Dice que el Señor a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero hubo otros que sí, no solo en este tiempo, sino desde el tiempo de su primera venida. En ese acercamiento, el reino de los cielos se acercó. Algunos le recibieron y otros no. De la misma manera, el Señor se está acercando por medio de la transformación y el cambio de la manera de pensar, y es importante que nosotros podamos recibir ese reino que viene con el Rey, que viene con Jesucristo. Nuestra familia lo tiene que abrazar. Tenemos que luchar, mis amados, tenemos que pelear, bregar porque eso se establezca y nada ni nadie lo pueda mover. En el libro de San Juan, en el capítulo 12, tengo la Biblia de las Américas. Voy a leer el verso 12 y el verso 13. Sería bueno usted anote, preste atención y después pueda o repasar el mensaje o ahí repasar los versículos bíblicos para poder estar atentos. Dice la Biblia, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas y salieron a recibirle. ¿Qué hicieron? Salieron a recibirle.
Y luego dice la Escritura, y gritaban, Hosana. ¿Alguno sabe lo que significa Hosana? Salve. Viene el que salva. Y yo digo amén, viene el que salva. Él nos ha salvado por medio de que nosotros le hemos recibido. Recibimos al Señor y tenemos salvación. De la misma manera Él vendrá, porque Él vendrá por la iglesia. El Rey viene y de la misma forma nos salvará de este mundo perverso, de este mundo de corrupción. Lo hizo, lo va a hacer y lo está haciendo en este tiempo. Él es el que salva. Por eso tenemos que gritar, Hosana. Le recibieron, pero miren cómo sigue diciendo la Escritura. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y alega, el Rey de Israel. Le recibieron como Salvador. Pero hubo muchos que no le recibieron, que no lo escucharon, que hicieron caso omiso, pero hubo otros, y qué bueno que nosotros seamos de esos otros, de esas familias que sí reciben al Señor, que sí entienden que hay salvación en Jesucristo, que no queremos movernos de esa bendición que ha venido por medio de Jesucristo, pero qué bueno que es decirle que Él sigue siendo el Rey, sigue siendo el Rey. La realidad que era muy jugado, voy a utilizar un lenguaje que podamos entender todos de forma contemporánea, era osado, era atrevido decir que Él era el Rey de Israel, cuando ellos vivían en una época donde el reinado estaba bajo otro gobierno. Gobernaba Roma con su rey. Y hubo un levantamiento, una rebelión en el orden espiritual, y eso es lo que tenemos que entender. Una rebelión contra el sistema imperante, porque lo que supera al sistema imperante es el gobierno del Señor. Y eso es lo que tiene que establecerse primeramente, por eso dice que se ha acercado a nuestros corazones. Cuando nosotros decimos en esa oración, venga tu reino, lo que le estamos diciendo es, ven Señor y gobierna sobre mi vida, gobierna sobre mi casa, gobierna sobre la iglesia. Nosotros sí te recibimos, nosotros sí decimos Hosana, tú eres nuestro Salvador, pero también decimos tú eres el Rey de nuestras vidas. Hay un reinado, eso aperturaba la mesa, participamos de la mesa del reino, una mesa que va más allá de los órdenes que nosotros podamos concebir y muchas veces hasta entender. Por eso dice que cada vez que oímos la Escritura se abre el entendimiento para que podamos comprender la Biblia, para que podamos comprender su palabra. Por eso la importancia de oír. Cuando escucharon que Jesús venía, ellos le recibieron, ellos se acercaron. Y bendito sea el Señor, porque dice que le recibieron con gozo, con alegría. Había gritos, habían corazones que habían sido compungidos, que habían entendido de forma espiritual quién estaba delante de sus vidas. Y eso es lo que también nosotros tenemos que entender. Y nuestra familia, insisto sobre esto, porque estamos en nuestra administración familiar, lo tiene que entender, pero no como una imposición. Nosotros tenemos que hablar del Señor y hablar correctamente. Nosotros tenemos que ministrar al Señor. Por eso tenemos que recibir el reino, para que nuestro lenguaje cambie, recibir el reino a nuestro corazón, para que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca. Y si necesita gritar nuestra alma de que Él es el Salvador y que Él reina, de esa forma nosotros tenemos que establecer esa verdad en nuestras familias. Amén. A veces va a ser necesario gritar que eres el Salvador, con ímpetu, porque dice que el reino
de los cielos se torna violento. Y solo los valientes, los fuertes, los violentos espirituales lo pueden arrebatar. Otras versiones dicen que solamente los violentos van a ser arrebatados por ese reino. En aquel tiempo, el mensaje de Juan, que estaba preparando el camino para la venida del Señor, era este: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y claro, nosotros entendemos que debemos arrepentirnos de nuestra vida ajena al Señor. Él estaba acomodando, allanando los caminos, enderezando las sendas, dice la Escritura. Porque primeramente el mensaje vino para aquellos que conocían al Señor. Primero es para la casa. De la misma forma hoy, primero es para nosotros, para la casa. Necesita cambiar nuestra manera de pensar. Eso implica que hemos recibido el mensaje del arrepentimiento. Y claro, dentro del arrepentimiento está el perdón de pecados, está la transformación de nuestra mente, el cambio de nuestra manera de vivir, la consagración, el separarnos de todo lo que nos contamina y meternos en el río de Dios, donde dice la Escritura que hay sanidad. Y yo digo amén. Sanidad para nuestro cuerpo, sanidad para nuestra alma y sanidad para nuestro espíritu. Miren qué hermoso que en nuestra casa se manifieste el Señor de esa manera. Para que eso pase, tenemos que recibirle. No alcanza con oír que Él anda por ahí, porque dice que los que oyeron se acercaron a Jerusalén. Y hay una Jerusalén terrenal, hay una Jerusalén espiritual y hay una Jerusalén celestial. Mientras nosotros entendamos que debemos acercarnos de esa forma en todas las facetas en las que Dios se presenta y en las que nosotros tenemos que presentarnos, vamos a poder comprender cada una de estas cosas. Y entonces acomodar lo espiritual a lo espiritual, lo terrenal a lo terrenal, lo que pertenece al alma y ser íntegros delante del Señor, bajo ese proceso de perfeccionamiento que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Los cambios, mis amados, vienen luego de recibirle como Rey. No tenemos problemas en entender que Él es nuestro Salvador, pero el reinado, que habla de rey, que habla de corona, habla de señorío. Él es Señor. Por eso hay muchos otros reinados, pero Él dice que es Rey de Reyes. ¿Y cómo entendemos esto? La Biblia menciona y dice que nosotros, conforme hemos aceptado al Señor, Él nos ha dado un reino y un sacerdocio. Dice que somos reyes y sacerdotes. Pero Él es Rey de Reyes. O sea que Él reina aún sobre los reinados y las coronas que nosotros podamos tener. Porque un día dice que nosotros vamos a tener que devolver esas coronas. Este es el tiempo de juntar coronas. Porque habrá un día, y ese día está cercano, donde el Señor volverá y donde todos aquellos que hemos guardado la fe recibiremos una corona. Miren qué lindo eso, cómo vamos entendiendo que somos reyes en el orden espiritual y somos sacerdotes, pero difícilmente podamos llevarlo adelante de este lado de la eternidad si no aceptamos el señorío y el reinado del Señor, valga la redundancia, sobre nuestras vidas y sobre nuestra casa. Por eso el reino de los cielos se ha acercado, y yo digo amén, pero el reino de los cielos también se acerca a nuestra casa. Y conforme los principios espirituales que hemos puesto, necesitamos que nuestra casa lo reciba como Salvador, pero también como Rey. Amén.
La Biblia de las Américas, en el libro de Lucas, en el capítulo 19, y voy a leer del verso 1 en adelante, hasta donde me dé el tiempo. Si lo tiene, me dice amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándole al Señor que ministre todo nuestro ser. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Nuevamente el Señor, entrando a un lugar, enfrente de una multitud, con muchos que querían simplemente ver, pero otros querían recibirle. Querían mirar de otra forma, estaban interesados, su corazón estaba siendo movido por medio de la misericordia de Dios a ese acercamiento. El Señor tiene siempre la hermosa intención de acercarse. La Biblia menciona que Él podría pasar por otros lugares e ir a los destinos a los que Él se dirigía, pero dice que muchas veces Él tomaba como algo necesario pasar por algún lugar. Porque en esos lugares, así como hay muchos que no le reciben, hay otros que sí. Y le doy gracias al Señor que Él se ha acercado a nosotros y que tuvimos la posibilidad no solo de verlo, sino de oírlo y de poder recibir. Y en ese recibimiento todo lo que trae justamente el reino de los cielos, que está en Jesucristo. El verso 3, repito, dice, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí, subirse a un árbol. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió, nuevamente esa palabra, le recibió, ¿de qué manera? Con gozo. Con gozo. ¿Cómo se recibe al Señor? Con gozo. Esos son principios que nos tienen que acompañar. Cada vez que estamos delante de la presencia del Señor, cada vez que Él se mueve, cada vez que Él pasea, cada vez que Él está por un lugar, nosotros tenemos que acercarnos y hacer todo lo posible para poder verle, para poder entrar en su presencia y para poder ser partícipes de la herencia. Todo eso lo proporciona el reino, porque también hemos estado aprendiendo que en el reino se puede ver, necesitamos ver el reino. El poder ver nos da la posibilidad de entrar. Y cuando estamos dentro, poder ser partícipes de la herencia que viene a través de Jesucristo. Todo eso ofrece el reino. Por eso tenemos que pedirle al Señor que continúe abriendo nuestros ojos espirituales para que le podamos ver. Entre la multitud, entre muchas cosas, ahí cuando todo está en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos muy, pero muy cargados, turbados con muchas cosas, no podemos verle. No podemos. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que buscar la manera de ver al Señor, porque si vemos al Señor, vemos al Rey, vemos su reino y podemos entrar. Y Él está más preocupado, no sería la palabra, ansioso tampoco quizás, o por ahí sí, o la unión de ambos conceptos, pero sí Él está interesado en que nosotros nos acerquemos y que nos demos cuenta que Él está. Si Él se ha acercado con su reino, porque Él es Rey, qué maravilloso es saber
que Él se ha acercado a mi casa. Qué bueno es recibirlo con gozo y permitirle que sea Él el que reine en ese lugar. Entonces Él mismo nos va a mostrar todo lo que pertenece al reino de los cielos, porque ya no está lejano. Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. Él está aquí, ahora. A Él le plació darnos el reino y habitar en nuestros corazones, habitar en esta casa, habitar en esta casa, habitar en mi casa, en mi hogar, en el lugar de residencia, donde Él tiene que ser el Rey. Entonces Él se apresuró a descender, y le recibió con gozo. Y al ver esto, miren cómo continuamente pone la palabra ver. Estaba viendo el reino, estaba viendo a Jesucristo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo restituiré, cuadruplicado. Otro día con más tiempo vamos a explicar lo que es cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo digo amén. Miren estas referencias hermosas que nos deja el pasaje. El reino de los cielos se acercó a la casa de Zaqueo. El reino de los cielos se acercó a nuestra casa. El reino de los cielos se acercó a mi casa. Yo quiero recibirle con gozo. Yo quiero que la iglesia de Cristo reciba al Señor con gozo. Yo quiero que nuestra casa sea un lugar donde haya gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque el reinado del Señor justamente viene a batallar contra otros reinados, porque digo e insisto y ministro, Él sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores, el que era, el que es, el que ha de venir, el principio, el fin, el alfa y la omega, el que estuvo muerto pero vive y reina por los siglos de los siglos. Él reina. Escuchen gobiernos, escuchen potestades, Jesucristo reina. Zaqueo recibió con gozo al Señor. Qué bueno sería que nosotros recibamos con gozo al Señor siempre. Zaqueo permitió que Jesús sea el que reine en su hogar, porque dio órdenes. Había multitudes, él se preocupó, trabajó, buscó la manera de verlo. Entre la multitud no podía. Esto es un principio espiritual. Cuando nosotros estamos ahí muy metidos entre la multitud, difícilmente podamos ver al Señor. Porque habrá muchas voces, y entre ellas los que murmuran. Y dice que es contagioso. La murmuración es contagiosa, porque la murmuración es lepra, y la lepra era contagiosa. Entonces, cuando nosotros nos separamos de los que murmuran, nos estamos purificando. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a un sacerdocio mayor y al Rey, que es Jesús. Y Él no está ajeno a nuestra necesidad. Él no está ajeno a cómo está nuestro corazón. El Señor ve que nosotros le buscamos. El Señor ve que nosotros nos esforzamos. Porque no llamó a la multitud, llamó a aquel que realmente estaba interesado por Él. Todos tuvieron la misma oportunidad, pero la Biblia está mencionando en estos pasajes que hubo un hombre que evidentemente su insistencia en su corazón, algo pasó y el Señor
lo percibió. Porque el que busca, halla. Y yo digo amén. La Biblia menciona que algunos decían que Jesús se metió en la casa de un pecador. Y yo digo, gloria a Dios. Porque si no hubiese sido de esa forma, ninguno de nosotros hubiésemos alcanzado salvación. Y eso me da esperanza, porque si hay alguno dentro de la casa que todavía no le recibe, por medio de la presencia de Dios, por medio del reinado de Jesucristo en nuestros corazones, hay una oportunidad muy, pero muy grande de que ese reino abrace a todos los que están dentro de la casa. Y si son pecadores, mejor. Porque Él tiene poder para limpiar, para sanar y para perdonar pecados. Amén. Él se apresuró a descender y al ver esto hubo otros que hablaron, pero los que hablan simplemente hay que dejar que hablen y nosotros hacer oídos sordos a esas murmuraciones y abrir nuestros oídos a lo que ordena el Señor. Baja, le dijo, porque era peticito. No voy a decir como quién, para que no se rían. Ustedes pensaron en mí, pero yo no estaba pensando en mí. En otros. Pero él estaba hablando de una estatura espiritual. Y ahí es donde también tenemos que rogarle al Señor que nos haga entender. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos en determinado lugar y no es así. Y a veces estamos en otros lugares y el Señor quiere hacernos ver que en realidad hay muchas cosas que son favorables y que están a nuestro alcance. Y eso también lo tenemos que entender. Él subió por una cuestión física y quería tener un panorama mejor, una vista más clara, una visión de lo que estaba aconteciendo. Quería ver al rey, quería ver su reino, quería ver lo que acontecía. Entonces se subió. Pero él no le habló desde ese lugar, le dijo baja, porque ¿saben qué? Muchas veces nosotros vamos a tener que humillarnos, vamos a tener que bajarnos del lugar en el que estamos para poder recibir el reino. Porque no sé por qué, pero pasa que muchas veces no recibimos del Señor porque estamos llenos de un montón de cosas y creemos que nos las sabemos todas. Adolecemos. Esa es una característica del adolescente. El adolescente cree que se la sabe toda y en realidad no sabe nada. Después cuando ya vienen las obligaciones, los compromisos, las deudas, ahí dice, ¿cómo quisiera que esté mi papá? Adolece. Entonces eso es lo que muchas veces en nuestra estatura en lo espiritual, cuando adolecemos, cuando no alcanzamos la madurez que necesitamos, no podemos recibir. Entonces el Señor ya se acercó, Él quiere entrar a nuestra casa, así dice la Escritura. Está interesado en que eso acontezca, pero tenemos que bajarnos. Comúnmente se dice en un lenguaje criollo, trivial, hay que bajarse del caballo, porque muchas veces estamos subidos a un caballo. Y la Biblia también lo menciona. A Pablo lo bajaron de un caballo. Yo creo que de ahí sacaron. Porque él creía que conocía al Señor. Él conocía muchas cosas del Señor. Es más, la Biblia dice que él tiene un currículum fuerte, pero que él mismo dijo que para él
era basura con tal de alcanzar el conocimiento pleno, y el conocimiento pleno solamente viene a través de Jesucristo. Me imagino Zaqueo, si se quedaba en sus formas, en su manera de ver, tenía todo, porque aclara que él era rico, era recaudador, tenía una buena posición. Y eso nos hace ver que las posiciones no necesariamente nos dan un lugar de preeminencia en el orden espiritual. No es por ahí. Necesitamos que el Señor reine. No es por ahí. Necesitamos que el Señor, que trajo salvación, pueda oficiar el señorío en nuestras vidas, en nuestras casas. Eso tenemos que ministrarnos de forma continua, y nosotros, papás, ministrar de forma continua a nuestros hijos. No es por ahí. Está buenísimo, yo siempre lo aclaro, porque es bueno aclarar las cosas. Está bueno que nuestros hijos sean profesionales, está bueno que nuestros hijos crezcan en todos los órdenes, está buenísimo, trabajemos por eso, pero de la misma forma y mayor aún, en que el Señor sea su Rey, porque entonces no tendrán falta de ningún bien. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán, estarán para siempre, porque el Señor sigue siendo el dueño de absolutamente todas las cosas. Por Él subsisten. Entonces, lo que estaremos haciendo en casa es trabajar en eliminar el afán y la ansiedad, que siempre están ahí, a la orden del día. Así dice la Escritura, porque cada día, dice el Señor, que es sabio, cada día trae su propio afán, su propia ansiedad. Y si eso no lo hablamos en casa de forma clara, nuestros hijos se criarán bajo afanes y ansiedades, que de a poquito, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, es sutil. Y Él no tiene problemas en ofrecer reinos. No tiene problemas. Pero Jesús es Rey de Reyes. Y Él es Señor de señores. Amén. Le permitió al Señor, dice Zaqueo, que reine, porque le dio órdenes y Él obedeció. Obedeció. Y el Señor se metió a su casa. Y de la murmuración a el comedor de Zaqueo, muestra un versículo. No se detuvieron los escritores, ni se detiene el Señor en eso. Nosotros tenemos que desecharlo de buenas a primeras. Dice, miren, al ver esto todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Me imagino ahí a la multitud fuera, el Señor dentro con Zaqueo. Y Zaqueo diciéndole el héroe, no le estaba diciendo así. Zaqueo estaba teniendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Eso estaba pasando en la casa de Zaqueo. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ya no era a ver a Jesús, ya fue a aceptar su señorío. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. ¿Habló el Señor de arrepentimiento? Le dijo Zaqueo, acá y veo cosas que me parece que no te alcanzaron con eso que vos decís que ganás. ¿Tu mujer dónde está, Zaqueo? ¿Y tus hijos? Y la verdad que tu vida es un desastre, Zaqueo, ¿eh? ¿Dice la Biblia eso? ¿Puede que haya pasado? Pero lo que la Biblia deja ver es que donde está el Señor, donde está el Señor hay cambios, hay transformación. El Señor se deja ver, Él nos explica con su espíritu mejor que nadie. Por eso necesitamos que Él reine. La sola presencia de Jesucristo
hizo que haya convicción en el corazón de este hombre y que toda la familia pueda ver que el que llevaba adelante esa casa fue el primero que entendió y que propició el cambio. Hubo arrepentimiento, hubo convicción y hubo frutos. Porque él dice que si alguno le hizo mal, él hasta iba a devolver cuadruplicado. Entonces, Zaqueo tuvo convicción y hubo arrepentimiento. Zaqueo hizo restitución en una casa, en una familia, en un corazón arrepentido, en un corazón que entró en ese refrigerio que concede la presencia de Dios. Restituye. El arrepentimiento es poderoso cuando lo envía el Señor, pero se hace efectivo cuando nosotros damos frutos dignos de ese arrepentimiento. Y hay cambios, hay cambios, hay cambios. El Señor en su acercamiento nos da la posibilidad de cambios, de restituir lo que he hecho mal. Si dañé, si hay algo que no estuvo bien, yo estoy dispuesto a restaurarlo. ¿Saben qué hermoso es eso? ¿Saben qué poderoso que es sentarnos delante de nuestra familia? Porque el Señor está ministrando a nuestra familia. Y pedir perdón y restituir y hablar de lo que se hizo mal. Porque cuántas cosas como padres nos hemos equivocado, cuántas cosas hemos hecho mal. Pero bendito sea el Señor que Él está en medio nuestro y que Él está interesado y que Él se acerca con un fin, que es bendecirnos, que es traer paz a nuestra vida. Que Él quiere restaurar, que Él quiere que las cosas vuelvan a su origen. Y de ahí comenzar. Él no está diciendo, comiencen de nuevo y olvídense. Lo que haya que hay que restaurarlo. Claro que el Señor nos da un nuevo comienzo, porque el cambio en la manera de pensar, la renovación de la mente de forma continua, nos da la posibilidad de crecer. Pero las cosas que hay que acomodarlas. Y yo digo amén. Y simplemente voy a dar un ejemplo. Si nosotros tuvimos hijos con otra familia antes del Señor, pasaron, y el Señor nos dio la posibilidad de restaurar, de tener un nuevo tiempo, de tener aún otra familia, los hijos que tuvimos son nuestros hijos. Y merecen nuestra atención. Y tenemos que restituir, y tenemos que restaurar, y tenemos que acercarlos. No es las cosas viejas pasaron. He aquí, enseguida, porque le encuentran el pasaje, es increíble, le encuentran el pasaje. Bueno, así aún con las cosas más pequeñas, porque las pequeñas zorras echaron a perder una viña. Entonces hay cositas ahí que nosotros quizás no le damos la importancia que realmente tienen, porque quizás son para nosotros de esa forma, porque nosotros fuimos los que dañamos, pero quizá a otros, a los de nuestra familia, los hemos dañado. Entonces hay que pedirle al Señor que nos recuerde. Eso es lo que pasó ahí, eso es lo que el Señor muestra en la Escritura, que le pasó a Zaqueo. Qué hermoso que pase eso con nosotros, que Él nos haga ver, que nos haga entender con su misma presencia. Miren qué importante que es anhelar la presencia de Dios. Porque un minuto, un segundo, un tiempo en su presencia lo cambian todo. Se abren otros portales para nuestra vida.
Dijimos entonces, Zaqueo recibió con gozo al Señor, Zaqueo permitió que Jesús sea el que reine en su hogar, Zaqueo tuvo convicción y arrepentimiento, Zaqueo hizo restitución y por ende vino la salvación a la casa de Zaqueo. Dice la Biblia. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, ya que él también es partícipe de las obras y las herencias que vienen a través de la fe. Amén. Terminamos y adoramos al Señor. Tengo la versión Dios habla hoy. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Porque que el reino de los cielos se haya acercado a nuestra casa, produce arrepentimiento, cambio en nuestra forma de pensar. Y la Biblia dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Y el verso 2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿A qué está haciendo mención con los criterios del tiempo presente? Al sistema, al mundo, porque dice que eso está corrupto. No vivan bajo esos parámetros. Lo que está diciendo es vivan bajo los parámetros del reino de los cielos, que se acercó, que es real, que está entre nosotros. Luego continúa, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y yo digo amén. Vamos a dar un aplauso a la palabra. Aleluya. El reino de los cielos que se acerca a nosotros nos da la posibilidad de que las cosas cambien, que las cosas sean transformadas y que nosotros, por ende, cambiemos nuestra manera de vivir. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor y vamos a orar para que estos cambios que Él está ejerciendo, estas operaciones que Jesucristo está haciendo en nosotros, en la iglesia y en nuestra familia, vayan siendo mejores y mayores cada día. Amén. Tenemos que trabajar, no nos olvidemos que tenemos que trabajar por las cosas eternas, por las cosas que están en los cielos. Así dice la Escritura, mirad, poner la mirada en el cielo, porque en el cielo está Cristo, pero no es posicional, no es que ahora yo me paro y miro hacia arriba y digo, pero yo está medio nublado. No, es mirar lo concerniente a Cristo, es mirar lo que Él ofrece, es mirar el reino de los cielos que se acercó a nosotros, para que haya un cambio, para que ya no estemos siendo abrazados por los criterios de este sistema, sino que más bien estemos abrazados bajo los parámetros, caminando bajo la cultura, el lenguaje y el poder que ofrece el reino por medio de Jesucristo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la bendición de poder oír tu palabra. Gracias porque te has acercado, Señor. Produce arrepentimiento, produce cambios, produce una metanoia en nuestra familia. En el nombre de Jesús. Y así como hiciste con Zaqueo, Señor, de la misma manera haz con nosotros. Envístenos de poder, seamos llenos de tu espíritu, porque entonces podremos ir y gritar a viva voz, Hosana, Hosana, salve, salve Jesucristo, el Rey, salve, hay salvación en Jesucristo, hay salvación, Él ha venido a salvar, Él ha venido a buscar lo que se había perdido, pero Él viene a establecer el reino en los corazones para que haya una metamorfosis, para que haya una transformación, un cambio que primeramente debe darse en nuestro corazón
Y entonces eso va a trastornar todo el entorno, nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, positivamente. Como dijo el salmista, Señor, como un poema, venimos nosotros mismos a decirte: el Señor reina, el Señor reina, el Señor reina. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa. Entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor.